Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles como siempre. Es un verdadero placer a través de la pantalla chica, a través de Mágica TV, recibirles a ustedes en una entrevista, en un podcast, en un conversatorio con grandes artistas, músicos, intérpretes, arreglistas, etcétera, que han hecho historia de la música. En este día de hoy o en el día de hoy, a través de Mágica TV para el mundo entero, para mí es un verdadero placer recibir no solamente a un músico de excelencia, sino un gran amigo. Mi querido señor productor, un fuerte aplauso interno para recibirle al señor Cristian Ceballos. Mi querido Cristian, bienvenido, buenos días. Un gusto grande participar en esta entrevista muy interesante. Primero, pues aplaudir la iniciativa que tienen ustedes de seguir adelante con estas programaciones que de alguna forma pues llevan al público a conocer un poquito más de pronto de quienes hemos hecho este tema de, sobre todo de la música, ¿no? Ahora lo que tú estás refiriéndote con el tema de la producción musical, los arreglos y todo lo que uno ha vivido en esta gran trayectoria, se podría decir, de más de 30 años en la música. Bueno, un poquito más, pero a veces uno no dice tantos años porque si no le van a decir que ya está tirándose a viejo. Oye, mi querido Cristian, ¿cómo inicia, en dónde inicia tu historia musical? Pero vámonos un poquito a la parte personal primero. ¿Dónde naces? ¿En qué barrio creces? Rodeado de qué personas que influyeron en ti en la parte musical nace tu infancia. Bueno, yo nací y viví prácticamente mis primeros años en el barrio de Chimbacalle, ¿no? El barrio conocido, el único que tiene cuatro estaciones, invierno, verano, tren y el trole. Entonces, Chimbacalle es conocido justamente como una cuna de músicos en su tiempo, porque algunas orquestas derivaron de la orquesta que mi abuelo en ese tiempo tenía, que era el Combo Tropical Los Láser, donde cantaba en su tiempo Andrés Valencia, que luego tuvo Los Duques, cantaba el señor Piña David Muñoz, que tuvo la orquesta La Onda Latina, hasta ahora la tiene todavía. Salió de ahí Eduardo Pocholo Ceballos, que tiene el Combo de las Estrellas, y algunos otros grandes músicos que cada uno ha tenido ahora ya una institución musical, se podría decir. Entonces, este era el barrio conocido como el barrio de los músicos, de los artistas. Y obviamente crecí, crecí como hasta los 16 años en el barrio, ¿no? Luego ya me fui a vivir en el valle, ya empecé a hacer otras actividades, pero básicamente se podría decir que siempre nos han conocido como parte de lo que es el centro histórico de Quito ya. Oye, rodeado de gente muy importante que también ha marcado una historia muy interesante en la música. Tu infancia, tu niñez, me imagino tú crecías entre las prácticas, los ensayos musicales de la orquesta de tu abuelito y obviamente eso, quieras o no quieras, aparte de que ya viene por genética pegado en las venas, el hecho de que llegabas a casa o estabas ahí tal vez jugueteando con tus pequeños juguetes, haciendo tus travesuras infantiles, veías a la gente que estaba practicando y pues algo ya iba naciendo tu corazón musical. Sí, bueno, de hecho, en la casa de mis abuelos, de mis tíos y toda mi familia, pues siempre vivimos rodeados de instrumentos musicales, como tú dices, ¿no? Tú entrabas a una sala de ensayo y tenías ahí la batería, el piano, el bajo, las congas, los bongos, los cencerros, todos los instrumentos musicales con los que la orquesta a diario practicaban, porque a diferencia de ahora que los colegas músicos pues a veces dicen un día antes, ven tú, ven tú, ven tú todos y vamos a un evento, en su época las orquestas pues teníamos un régimen de ensayos en el cual era mínimo de martes a jueves los ensayos y viernes y sábado por lo regular eran los eventos. Entonces ahí pues uno entraba y estaba ahí rodeado, como tú dices, justamente de músicos que inclusive ya después, cuando yo era adolescente, como digo, unos 15, 16 años, que ya estaba bien metido en el tema de música, ya veía yo a estos músicos que inclusive algunos ya dejaban esta época de la música porque imagínate, yo tenía unos 6 7 años y ellos ya a sus 30 35 años algunos, ¿no? Y era una profesión para ellos porque desde que yo empecé más o menos a los 8 años de edad a integrar la orquesta, tocábamos en discotecas en su tiempo, ¿no? En los mejores cabarets que se conocían. Ahora les conocen de pronto a los cabarets como algo un poco medio subterráneo por el tema de qué significa. Pero en su época las boats cabarets eran los lugares más exclusivos de la ciudad de Quito, donde había gente solo exclusiva. Tú ibas en esa época, veías diputados, veías asambleístas, ahora diputados en su época, ¿no? Gente importante que solo veías en televisión, en ese tipo de eventos en el que nosotros estábamos tocando con la orquesta. Entonces el ensayo era riguroso y lógicamente nadie al principio sabía que yo estaba con esta inclinación de la música, porque tú sabes, cuando eres niño todavía esperan que tú estudies y ya adelante sigas y te pongas, digamos, ya en esa onda. No, ellos alguna vez cuando no estaban en la sala de ensayo, yo me recuerdo que estaba agarrado a la batería, ponía una canción, porque eso más mi tío tenía un disco móvil en su época,
Entonces tenía el clásico muerto ahí con sus platos y sus discos, ¿no? Entonces yo ponía la música y le seguía tocando, ¿no? Ensayando supuestamente yo, pero lógicamente con el cierto temor, ¿no? Porque tú sabes que cuando eres niño, tus padres o los tíos mismos entraban y te sacaban de la oreja cuando estabas haciendo travesuras. Por el temor de que vas a dañar o de pronto rompes un parche, porque y en Exactamente. aquel entonces, querido Cristian, tú has vivido la evolución musical. En aquel entonces no es que encontrabas un parche a la vuelta No, de la esquina como el día de hoy. no, no, ni siquiera equipos encontrabas, Claro. porque realmente se tocaba siempre importar. Y buenos equipos siempre se ha traído de los Estados Unidos. Entonces sí, yo ensayaba ahí, pucha, le daba duro a los platos porque lo hacía cuando mi familia salía, ¿no? Entonces yo veía que se iba el carro de mi tío de la casa y entraba yo de la sala de ensayos, prendía los equipos, ponía la música y era dándole mi show solo, ¿no? Hasta que alguna vez salieron ellos a alguna situación y se olvidaron algo, ¿no? Y regresaron. Entonces oyeron el bullicio, el sonido que sonaba por todo lado y los parches y los timbales y sonaba todo fuertísimo. Y entraron, ¿no? Y ellos se habían quedado, obviamente, pues ahí espiando a ver qué estoy haciendo. Y escuchando, ¿no? Porque ellos decían, ¿quién vino a tocar? Mi abuela decía eso, que preguntaba, ¿quién vino a tocar? ¿Quién está ensayando? ¿Qué pasa? Porque escuchaban que yo le seguía bien, ¿no? A la batería. Y ahí ellos descubren mi aptitud, por supuesto, de que yo ya estaba prácticamente tocando la batería. Luego ya me involucraron un poco en el tema de ensayos, escucharon que yo ya empecé a tocar percusión menor primero, ¿no? Lo que son timbales, congas, O sea, bongos. esto nació de genética, esto nació de gusto musical. ¿Tú crees, tú piensas o te has puesto a pensar que tú tienes oído absoluto, por ejemplo? La verdad sí, y eso ya se califica después, ¿no? Porque con los años, el oído absoluto es quien detecta la mínima desafinación al oír, por ejemplo, un cantante, ¿no? O el oír los instrumentos, por supuesto, porque, por ejemplo, cuando alguien está tocando, yo digo, para un ratito, deje cuarta, quinta, por ahí suena. Porque ya tú tienes, como dices, ese oído absoluto, que muchos colegas lo tienen también, y que es como quien dice uno calambre al oído cuando se escucha una desafinación. Y es de ahí, obviamente, que uno empezó a prepararse ya también con la familia, con los demás artistas en los ensayos, porque eso sí, mi familia es muy exigente Oye, siempre. porque uno, y tú también siempre lo fuiste exigente, porque yo tengo el gusto de conocerte por muchísimos años cuando dirigías una orquesta, que vamos a hablar más luego, pero cuando eras niño, estamos regresando a la parte infantil, tú también te proponías, te ponías esa severidad, esa disciplina contigo mismo de que todo salga perfecto, porque eres perfeccionista, Cristian. Sí, bueno, es que nace la perfección justamente por mis padres en este sentido, porque ellos básicamente nos tenían, como te digo, ensayando un régimen mínimo de 4 días y era un lapso de 4 o 5 horas diarias. Y ellos decían, a ver, si quieres seguir en la música, tienes que hacerlo bien o mejor no hagas nada. Así que las prácticas en lo que respecta a instrumentos, en lo que respecta a voces, porque yo ya por los 10 años ya entraba al tema de coros, ¿no? Y esos coros tenían que ser perfectos, o sea, a ver, las voces, primera, segunda, tercera, contralto y todo esto tiene que ser excelente. Yo hacía las voces, me acuerdo, de coros que eran normalmente en discos voces femeninas, porque en mi voz, como era más fina, entonces daba los tonos bastante altos. Claro, Entonces yo niño. hacía contraltos, Claro, un hacía yo. niño. Exacto, entonces hacía contraltos y a veces hacía inclusive frases de canciones que eran muy altas para los cantantes de su época, porque tú sabes que la música siempre ha sido exigente, ¿no? Y si vamos años atrás, cuando sí se hacía buena música, se usaban unas escalas bien altas, unos tonos que eran muy abajo o muy arriba. Ahora ya pues en la modernidad sabemos que manejan máximo 3, 4 notas, que es lo que más asimila a la juventud. Y te ayuda al estudio. Y a la música, no, pues al estudio ya ahora, inclusive tú grabas en algunas aplicaciones y te hace cantar solito. No, en su época no existía ningún autotune, no existían ni siquiera los estudios de grabación. Estamos hablando de la época en que nosotros grabábamos en cintas de 3 cuartos, en los estudios de grabación con unas máquinas que parecían lavadoras, les decía yo en su tiempo, que eran con los carretes, los Ampex, me acuerdo. Íbamos a los estudios de Famoso. Nosotros grabamos el primer disco en Fadisa, un disco 45, me acuerdo, Revoluciones. ¿Te acuerdas qué tema era? ¿Qué Sí, canción? sí, era justamente un disco 45. Lado uno, la canción Cielito Mío que cantaba mi tío que falleció poco después de grabar ese disco. Y el segundo lado tenía el Cantinero, se llamaba la canción. Canción... Pero ya tú intervenías en la grabación, claro, ya tú claro, claro. interviniste como Yo baterista. claro, fuimos al estudio, yo grabé la batería, grabé lo que es de percusión, ¿no? Timbal, cencerros, güiro. Mis otros tíos ¿Qué ellos edad estabas tú grababan todo ahí? lo demás. Yo tenía 9 años cuando grabamos el primer disco. Ibas a los cabarets, que les llamamos en aquel entonces, que ahora se llaman discotecas o centros de diversión o recepciones, digamos Así era. así. Pero en aquel entonces los cabarets. Oye,
¿Cómo permitían o cómo dejaban o cómo ingresaba un menor de edad? Sabes que nunca fue permitido realmente, pero nació de la siguiente forma. El baterista que en esa época, y que le envío un gran saludo si de pronto ve este podcast, por supuesto, Miguel Chacón, un gran artista que también ya es mucho tiempo retirado de la música, él es mecánico, dedicado a las carreras, él prepara carros y todo. Y él era el baterista en su época, ¿no? Y pues le gustaba bastante el agua loca al hombre. Entonces, resulta que cuando había una fiesta, o bien llegaba a tocar borracho, o por última una vez ya no llegó. Entonces, como ellos ya veían que yo tengo aptitudes y que ya ensayaba inclusive de vez en cuando con ellos, me acuerdo, yo estaba durmiendo y me fueron a ver a mi casa a la madrugada casi. No, bueno, no era madrugada, era como las 11 de la noche, porque ellos ya tenían que tocar y nunca llegó el baterista. Entonces ellos tocaban en una discoteca cerca de la casa. Bueno, todo era cerca en ese tiempo porque no era tan grande la ciudad. Entonces me vinieron a sacar de la cama y me llevaron a la discoteca. Esto era un día jueves, te cuento. ¿Cerca a la casa, hacia la Villa Flora o hacia...? Hacia Chimbacalle, porque si tú cogías por el centro... Porque ahí había famosísima la Ñucachungo. Ñucanchipeña había la... no, Ñucachungo era Villa Flora, claro. Claro. Sí, sí. No, nosotros tocábamos en las Robles y Páez. Entonces... no, esta es más antes. Estoy hablando de cuando había una discoteca conocida como Las Tejas, en la Villaflora, en la redondel de la Atahualpa. Ya. Ahí había la Peña Bar Las Tejas, porque luego tú bajabas a la Maldonado y había la Sheriff. Que eso es, o sea, más que cabaret sería eso, las Eso era Discos. Peña Bar Discoteca Peña era Bar esa, claro. Claro. El cabaret era más antes porque ese era arriba el Mirador se llamaba, que era por ahí por el La sector pasteurizadora. de la pasteurizadora Quito, era el más elegante de Quito en su época. Estabas hablando del Mirador, el Talijó, el Sombrero Verde. Bueno, habían algunos, ¿no? El Piano Bar. Entonces, esos iba yo, como quien dice, también de alguna manera a picar, como se diría un poco. Pero cuando yo debuté profesionalmente fue ya... ¿Pero qué? ¿Que te metías dentro del bombo de la batería o cómo entrabas? No. O sea, yo entraba porque estaba prácticamente con quien era mi papá en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo, digamos, viví o conviví con mis abuelos cuando era niño. Entonces mi tutor representante era él y toda mi familia estaba en la orquesta. Entonces yo entraba ahí, pero nadie te estaba pidiendo permisos, ¿no? El dueño de la Sí, orquesta... un poquito más tranquilo también. El dueño de la orquesta sabía, o sea, que yo venía a salvarle a él, más claro, porque necesitaban que la orquesta toque. Entonces, esa época que yo te hablo, allá por los años 80, hablamos más o menos del año 85, por ahí, ¿no? 85 era más o menos. Cuando pues básicamente los bares, las discotecas era con orquesta en vivo siempre. O sea, el DJ era solamente para los recesos nomás. Entonces había que poner la orquesta y si tenías gente en la discoteca, pues tenías que cumplir Como con que presentar al valoraba más artista. a ver, ¿qué pasaba en ese tiempo? ¿La gente valoraba más al músico o todavía el DJ no se vendía bien? Lo que pasa es que era la época del auge de las orquestas. Había, como te digo, DJs, inclusive la mayoría de orquestas, no teníamos el tema de los platos ni nada en el evento. Era un cassette lo que tú llevabas. El cassette Claro. grabado ya mezclado. Entonces venía el receso, dejabas un cassette ahí sonando mientras la gente estaba tomándose un trago y ahí entraba la orquesta en acción y eso era lo que la gente bailaba. Es más, ¿Qué era lo que llamaba la atención? tú ¿O qué era podías poner música de baile en el intermedio que la gente no salía a bailar nunca. Nunca, máximo te escuchaban, se tomaban un trago, se movían, pero no bailaban. El baile era con la orquesta. Entonces, esa vez, como te digo yo, empecé en la música a tocar ahí y ya empecé a ir más regularmente porque empezaron como que a prescindir un poco de los servicios de el compañero que te comento porque él ya era demasiado dado al agua loca, entonces ya era muy irresponsable en ese sentido. Entonces ya empecé yo a incursionar de a poquito, ya entré yo como activo fijo en la orquesta, porque ya empecé con la Como percusión principal. menor. Sí, o sea, no principal, empecé en la percusión menor, porque él estaba en la batería. Ah, la batería, claro. Entonces yo hacía yo en ese tiempo batería electrónica, la primera batería electrónica que llegó al país. De eso iba a conversar contigo, ya me estoy saliendo fuera de foco, ahora que ya tengo monitor. A ver, ¿eres de las primeras personas o de los primeros músicos en el Ecuador, si no eres el primero en Quito, que comienza a convertir una batería acústica en electrónica para darle nuevos sonidos o un poquito más de cuerpo, más de presencia? Claro, antes que eso te comento que cuando yo empecé a tocar ahí, terminando de responder tu pregunta que era que cómo permitían, como estaba con la familia, había enredadas por supuesto, ¿no? Sí llegaba la policía a estos lugares, claro que sí, a ver inclusive si había menores de edad, porque siempre ha sido la preocupación de las autoridades. Y yo iba a parar siempre en la cocina, atrás de la cocina de las guayusas. Porque el dueño de la discoteca me llevaba y ya tenía mi escondite yo.
O Pero sea, no tomabas las guayusas. no, 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 para nada, para nada. No, es muy niño. Un yo. niño, claro. Imagínate que las personas adultas venían, me cogían el cachete, decían que lindo, me dejaban dinero. Me acuerdo, me regalaban 50, 100 sucres. Y Oye, bueno, y nunca venía por ahí una señorita, en cambio, que por te iba dando una supuesto, mucha. por supuesto, claro, es que como te digo, en este tipo de Porque bares, llama mucho la atención, ¿no? en este tipo de cabarets, tú veías obviamente unos espectáculos de mujeres que ese tiempo, como te digo, era tal como se ve en las películas, salían a hacer sus coreografías en poca ropa. Claro que no era un sitio en donde se quitaban toda la ropa, no para nada. Este era un sitio más, una boat discoteca, como te digo, donde la gente, pues las chicas bailaban en trajes cortos y compartían con la gente y la orquesta y la fiesta y bueno, esa era básicamente la temática. Entonces, hacia el año 90, 89, 1989, en la discoteca llamada Royal Horse, que era en las Robles y Páez justamente, tocábamos nosotros de martes a sábado. De martes a sábado era la orquesta de planta. Y en esta época venían shows internacionales. Yo estuve compartiendo escenario ahí con Juan Gabriel, por ejemplo. A eso iba. Justo iba a eso. Y disculpa que te interrumpa. Tú eras, la orquesta básicamente donde tú inicias era de planta en Royal De Horse. planta. Y Royal Horse era la orquesta internacional Royal Horse. Sí, la Justamente discoteca más importante. Porque traían artistas de la talla de Leodán, Iracundo, Exacto. Terrícolas, Exacto. toda la gente de afuera. Y ustedes alternaban con ellos. Exactamente. O sea, nosotros compartíamos el escenario inclusive al punto de prestar nuestros instrumentos para que ellos toquen. Porque, Y tenía que tener buenos instrumentos, porque imagínate, viene una persona, tú sabes hasta el día de Claro. hoy, que alguien viene de afuera, no te toca nomás en cualquier instrumento, tiene que ser un Además- instrumento de marca, que cumpla el rider, Exacto. y eso Y no el- viene de ahora, eso viene de mucho y tiempo el atrás. sistema de sonido que teníamos de esa época era propiamente de la orquesta y teníamos que, así mismo como tú mencionas, tener un buen sonido porque necesitabas una consola en esa época de mínimo 16 canales. Imagínate una consola de este tamaño, que en esa época aquí era, wow, lo máximo, porque veías consolitas de 8, de 10 canales máximo y de esas antiguas. O los unas- cabezales. Los cabezales que eran lo que más, por supuesto, salían aquí, ¿no? Los Pibey, por ejemplo, llegaban acá. La Pibey fue la marca más importante en los años 80, porque tenías los equipos de guitarra, de bajo, de piano en Pibey, y nosotros teníamos los altavoces, me recuerdo, JBL, los primeros JBL, la serie más aclamada de su época, potencias, Biamp y mezcladoras. Biamp era la marca en esta época, me recuerdo, y equipos como Yamaha, por supuesto, ¿no? O sea, tu abuelito, en este caso, tenía un conocimiento muy grandioso en equipos de amplificación, porque para la época, tener un equipo JBL era Claro. como comprarse un Carísimo, terreno. carísimo, carísimo. Decirte que un teclado Korg en esa época era como comprarte un departamento. Claro. Entonces, claro, bueno, mi familia toda su vida ha vivido en los Estados Unidos. Ellos son ciudadanos americanos desde toda la vida. La mayoría de mis primos ya son prácticamente gringos porque todos nacieron ya directamente allá. Pero toda mi familia que nacía aquí se iba a vivir allá. Entonces siempre ha sido conocido que allá los equipos siempre han sido un poquito mejor en costo. Obviamente la calidad, porque aquí no encontrabas. Entonces teníamos que traer y en una que otra gira íbamos para allá y traíamos el equipo. Y con eso, pues obviamente, como te digo, en estas discotecas alternábamos y tocaban en este sonido. Estuvo Juan Gabriel, estuvo los hermanos Arriagada, Leo Marini, los Iracundos con Eduardo Franco, en esa época todavía, antes de que él fallezca. Me acuerdo de ahí, claro, Leodán, los Terrícolas, los Pasteles Verdes, inclusive Y en estuvieron lo alguna vez. tropical, Miguel Mori. En lo tropical, claro, los mejores artistas de ahí, inclusive de Colombia, venían los graduados, venía Los hispanos. y los hispanos, o sea, eran unas fiestas increíbles, como te digo, ahí Pero tú eso a ti, encontrabas gente eso a ti pesada, como, ¿no? como joven, como el más muchacho de la agrupación, obviamente, y te da también, tú sabes que cuando uno es joven te capta rápido la información, como que también ibas aprendiendo otros estilos de la gente que venía de afuera. Claro, es que era de ver, ¿no? La elegancia de la gente cuando viene de allá, los artistas, pues, chicas, todos siempre con un frac, con un corbatín a lo bestia, o sea, súper impecables, olían bien, o sea, respetaban a su público y el escenario, ¿no? Entonces llegar a ver ese tipo de artistas que por supuesto venían temprano a hacer una buena prueba de sonido, a cuadrar bien su equipo. Entonces uno aprendió también de esto y a respetar lógicamente lo que te digo, el escenario y a ser meticuloso en esas cosas. Aprender de los extranjeros era de lo mejor, porque ahí uno se volvió, como te digo, más meticuloso y como tú conociste en la época que trabajamos en este proyecto musical, es súper exigente en todo, porque era la única forma de que llegue a pegar o trascender como se debe las cosas,
porque siempre nosotros hemos terminado aprendiendo de los internacionales. Casi no de aquí, porque aquí lo único que podías aprender es a ser impuntual, a llegar borracho al escenario, a llegar sin el uniforme. ¿Pero a qué se debía eso? ¿Tú crees que porque siempre al artista aquí en Ecuador le trataban como la última rueda del coche? Siempre hemos sido y conformistas. Y como cuando uno decía, ¿quieres ser artista? Decían, vas a ser borracho, mujeriego y... De ahí nace esas tres cosas que le dicen al artista, que eres borracho, mujeriego y drogadicto. O sea, la típica sexo, drogas y alcohol que dice la gente normalmente. Lamentablemente nace de eso. De que no había el artista, profesionalismo porque hoy sí creo que hay un poquito. Es que los mismos profesionales, tú sabes, siempre se han salido de contexto, ¿no? Hablemos de grandes artistas, por ejemplo, con quien alternamos en el Coliseo Rumiñahui allá por el año 91, José José en su época, el más famoso cantante de baladas del mundo, porque el Príncipe venía de México y era lo máximo. Nosotros estuvimos en camerinos con él, en ese día intercambiamos también con Piero de Argentina. Y pues claro, ellos ya venían con otro swing. Cosa, ¿no? Piero por su lado muy, muy respetuoso, muy elegante, nada de alcohol. En cambio José José vuelta todo el tiempo era eso. Al revés. Y sus músicos también. Y desde la prueba de sonido ya estaban ahí, como dicen, toqueando y que sí que no. Y ya en la noche me acuerdo yo claramente, ¿no? Y esto es una infidencia a veces se dice, pero es la realidad. José José andaba con un tarrito que decía Milanta, me acuerdo yo. Yo le preguntaba a mi abuelo. Pero digo, que no tenía Milanta. ¿Qué es Milanta? Me dice, verás, cuando tienes problemas del estómago, esto te tomas y te pasa el dolor. Ah, digo, entonces el José José debe tener problemas de estómago, ¿no? Pero cuando yo le vi que vaciaron la Milanta, y era un líquido blanco, por supuesto, y le llenaron de whisky al frasco este. Y él llevó eso al escenario y mientras él cantaba, pues decía, estoy un poquito mal del estómago, sí que no, y se tomaba. Para que vean que eso viene de tiempos remotos. Ahora que meten una botella de Nestí, que no tiene Nestí, no. Viene de hace tiempos atrás. O una de estas bebidas supuestamente energizantes. Claro. Lo que pasa es que ahí hay otra cosa que hay que decir y es cierto, los locutores y cantantes lo sabemos. Siempre un trago va a ayudar para que te limpie la garganta. No es un mito, no es que al artista le encanta. Es más, ustedes ven artistas, como dice Fabián, llevan su botellita, su termo inclusive. Dices, ahí se toma el cafecito. No, mentira, ahí llevan incluso puro. El whisky puro, mientras sea más de marca, si es un Johnny negro, un Johnny azul, un Johnny verde, son los mejores, son taco de eso y te limpia la garganta, te deja sin las gárgolas que yo sé decir normalmente y tú hacías un show espectacular. Pero un taquito, o sea, no van a tomarse 3 botellas tampoco. Ahora es bien cierto que sabemos quienes hemos incursionado en ese mundo, que cuando ya te picas, pues ya no importa nada, y ahí si sea lo que sea, venga lo que venga, y te vas de largo. Oye, siempre ha sido así. Mi querido Cristian, en el grupo Láser, se inician también artistas que hoy tienen su nombre, su fama. No sé si estoy mal informado o si es que alguna vez conversamos contigo, por ejemplo, la presencia de Patti Ray, de Marvin. Claro, ellos ya son, digamos, la última generación, la nueva camada, que yo sé decir, ¿no? Porque como te comento, cuando yo era muy niño, compartíamos escenario con los artistas más o menos que ya mencioné anteriormente, pero hacia el año 92, 93, 91 mismo, 91, 92, que salíamos ya nosotros de lo que eran las orquestas de planta, empezamos a incursionar en el grupo show, ¿no? Entonces era la moda, o sea, el grupo show, ¿cómo? Tocamos baladas y tocamos... Hacer crossover. Show de 1 hora de baladas de los mejores intérpretes. Y bueno, nosotros en esa época también nos tomábamos decir un nombre, decir, bueno, que ahora hay un tributo a artistas que todavía están vivos y están al lado tuyo. No, pues aquí hablábamos de un tributo a los artistas con los que hemos compartido escenario. Legalmente hacíamos música de Leodán porque tocamos con él. Los Iracundos, los Ángeles Negros, los Pasteles Verdes. Y si nos vamos ahora al tema de las mujeres, en la época que primero entró la cantante Verónica Bolaños, ella tenía 15 años, yo tenía 14, somos contemporáneos. Entonces ella entró a cantar en el grupo. Ella fue la primera cantante del grupo que nosotros lanzamos como crossover. Femenina, claro. Porque en esa época era el Pato Rodríguez, el cantante del grupo de música de baladas que tocábamos. Que también es muy reconocido. Muy buen artista, muy buen cantante. Perdón, estuvo él en Medar sus Players también algunos años. Pero en esta época empezamos este grupo de shows haciendo música de cantantes como Maritrini. Ella cantaba mucha música de Tormenta. Nicola Di Bari, bueno, gran música que había en su tiempo, ¿no? Y hacíamos unos shows espectaculares, éramos prácticamente ahí los mimados de las conocidas en esa época tropifarras que se hacía por un lado y las otras de las carpas cerveceras. Andábamos por todo el país y ella era la cantante principal en esa época. Años después de que ya dejamos de cantar con Verónica, porque ella también se fue a Estados Unidos y toda la cosa, entra al grupo
como invitado, digamos, Marco Vinicio, ¿no? Marco Vinicio. Que ahora le llaman, Chassi, yo me llamo Ecuador. que ahora es, claro, Yo me llamo él es Juan Gabriel. Marvin, él es Marvin y Juan Gabriel ahora, Ajá. ya. Claro, él venía, inclusive me acuerdo, yo fui la persona que lo descubrí viéndolo en la televisión, porque le vi en un concurso en el programa La Feria de la Alegría, que se hacía en Guayaquil. En esa época lo manejaba justamente Marco Vinicio Bedoya. Entonces yo veía la Feria de la Alegría, ¿no? Y era el programa de moda. Y había un concurso de cantantes. Y yo le veo cantando a Marco Vinicio, ¿no? Y digo, wow, este man está cantando, canta bien, digo yo. Y cuando mencionó que era de Quito y que sí, que no, en ese tiempo que redes sociales, nada, ¿no? O sea, tocaba averiguar entre los amigos artistas mismos y decían, sí, sí, el man canta ahí donde la doña Conchita, decían. Peña Bar, Y doña la Peña Conchita en la Baña que quedaba Villaflora. en la Villaflor, claro. De donde salieron los Zairo, grande cantidad de grupos y orquestas que te puedo mencionar. Entonces, contactamos con el pelado en una noche ahí y dijo, sí, sí, sí me interesa la propuesta para venir a cantar en el grupo, hacer show, que es música variada. Y ahí buscábamos una cantante. Y vino por primera vez, ella no cantaba, la verdad. Ella era una joven de colegio aficionada a la música, muy aficionada, o sea, no tenía ni idea de lo que era música realmente. Entonces llegó acá, cantaba, obviamente, y le hicimos un casting. Me acuerdo, mi abuela, alma bendita, era quien ponía el toque en lo que eran los cantantes, porque ella decía, a ver, aquí está desafinado, aquí está descompasado, esto hay que trabajar. Entonces les ponía a ensayar y a estudiar y a ver, tómese esto y hagamos un... Ellos hacían sus brebajes, decía yo, ¿no? De juventud, preparaban para que ya te pongas, digamos, de alguna manera mejor de los pulmones, de la garganta y todo, porque cuando tú empiezas a cantar de veras, todos los problemas se te presentan. Entonces se fue cultivando y Patti Ray en su tiempo, bueno, Patricia Raza es su nombre, ¿no? Todos conocíamos como Patricia. Nunca en su vida con nosotros era Patti Ray, era la Patricia, la cantante. Hay un montón de anécdotas de por medio ahí, bueno, viajamos por todo lado, ya ellos se cultivaron mejor, ya cantaban mucho mejor, pero solo hacíamos, como te digo, baladas, música así, nada de chicha, no, para nada, nunca en la Pero vida es que lo en ese tiempo tocamos. tampoco no entraba con fuerza. No, la no, chicha. no. No Te puedo existía. decir inclusive que entre los precursores, en esa época ya empezaba, sobre todo el tema de la rocola. La rocola era éxito porque ya cantaba Jaime Enrique Aymara, ya cantaba Gerardo Morán, ya incursionaban duro en la rocola. Luis Gerardo Larco, Luis el capitán Gerardo, Valenzuela. Valenzuela, Mario Valenzuela, claro, tocábamos, inclusive compartíamos escenarios con todos ellos, porque eran la rocola de lujo en su tiempo, Juanita Burbano, Anita Lucía Proaño, Claudio Vallejo. Claudio Vallejo, por supuesto, con todos ellos, Segundo Rosero. Hacíamos shows que ellos manejaban toda esa parte y nosotros hacíamos el otro lado. ¿Nunca tuviste en ese entonces el contacto, o mejor dicho, el Grupo Láser nunca tuvo contacto, alguna cosa? Tú sabes que no había muchos productores ni mucha gente que tenían estudios de grabación, por ejemplo, con Doña Lola Zapata, por ejemplo. Sabes que en su tiempo sí, de hecho había un cierto acercamiento en su tiempo para esto, pero también habían las empresas más fuertes, digamos así, ¿no? Como IFESA, FADISA en su época, donde pues básicamente ya nosotros como los láser estábamos, digamos, contratados de alguna forma. Y estos sellos eran más locales, ¿no? Es los que justamente nacían los artistas a los que mencionamos, que después de muchos años adelante entraron a incursionar en el campo de la chicha que se conoce ahora, o la tecnocumbia. Pues nosotros estamos hablando más o menos ya hacia el año 2000, cuando nació ese boom de la música chichera. A eso vamos. Porque antes el éxito era la rocola contra las baladas del recuerdo. Digamos. ¿Sabías que estar conectado con la menor latencia mejora todo? Rindes al máximo en tu trabajo. Disfrutas de videos y llamadas sin cortes. Los niños juegan en tiempo real sin ese molesto lag. Subes y descargas tu contenido favorito en segundos. Tu vida mejora. Al ser más rápido, eres más productivo y puedes compartir más tiempo en familia. Así vivo con Fibra Max. Con mi increíble plan de 700 megas por solo 17,50 más impuestos mensuales. ¿Qué esperas para vivir esta experiencia? Fibra Max. Conectados a lo increíble. Vamos, estabas todavía tú integrando los láser cuando un amigo, muy amigo, que justo estaba en la ciudad de Buena Fe hoy, mando un saludo para allá, el señor Pedro Vélez. Ahí cuento yo la otra parte de la historia, cuando Bataola en el 97 arranca como Bataola. Era un grupo de 4 muchachos que bailaban adelante con pistas, el que ponía las pistas, este servidor quien les habla, Fabián Torres, era el DJ que mandaba atrás las pistas, batucada, un poco de ritmos medio raros. Calipso. Calipso que hacíamos y metíamos con ellos, pero cuando ya se decide formar o entra la idea en Freddy Godoy de hacer la orquesta Bataola Orquesta, el primer nombre que salta a la palestra, gracias a Pedro Vélez, es Cristian Ceballos.
Y llegas, pero jovencito, pues, Juan Brito. Claro, súper joven, 18 años. Mira que con Pedro Vélez teníamos una cierta amistad porque él era músico de los Reyes Band. Reyes Band. Entonces, alguna vez compartimos escenario, tocábamos allá en la Toledo, me acuerdo que tocaban ellos. Y pues claro, éramos grandes amigos, conocidos, con Jofre Porras, que es el hijo de Angelito Porras, amigo grande de la familia con mi abuelo, fundadores de la Asociación de Artistas de acá de Quito y Ecuador, en Pichincha mismo, ¿no? Entonces teníamos esa familiaridad y ese ambiente musical. Alguna vez Pedro tocábamos con él un poco ahí y él decía, pucha, suena bacán, decía, toca sabroso, decía. Él es costeño, ¿no? Claro. Entonces él siempre era el sabroso y el sabor. Que también es una cosa loca en súper bien, es un conguero a lo bestia, es un excelente percusionista. Y él puso a estudiar a su hija en el mismo colegio donde estudiaban mis hermanas. Y justo una mañana, en esa época que tú mencionas, que andaban en el bichito de formar la orquesta con Freddy, yo con Freddy ya había tenido contacto antes porque él tenía un almacén en la Villa Flora, que era Fred Music. Fred Music, así es. Entonces ahí alguna vez yo le compré algunas cosas también, porque siempre he tenido equipos también, ¿no? Entonces yo ya me conocía un poco con Freddy, pero nunca habíamos intimado mucho, porque más teníamos la amistad por el otro lado con los que eran los Duques. Entonces ahí Pedro me dice, oye, ¿sabes qué dice? El Freddy anda queriendo al Nepi, ¿sí le ubicas? Me dice, le digo, el Nepi, el hermano del Andrés, me dice, el medio hermano del Andrés Valencia. Ah, le digo, ya, chévere, sí. Verás, dice, el man anda queriendo hacer la orquesta Bataola. Le digo, pero la orquesta Bataola ya hay, pues le digo, no, el Galo Cando no formó, le digo. Dice, no, el Galo grabó el disco, dice, del primer disco Bataola, ¿no? Donde salió los éxitos de Daiquiri y todo esto. Entonces, pero Freddy quiere ya hacer la orquesta en vivo. Claro, Galo le grabó, pero en estudio, Giovanni Martínez y todo. Solo hizo la parte solamente de secuencia. La parte de estudio, claro. Secuencia. Entonces digo, claro, chévere, dice, verás, voy a hablar con el Freddy, dice, para ver si es que entonces tú vas también como integrante de la orquesta. Pero sería bueno, me decía él mismo, de que tú manejes el proyecto, me decía, porque tú eres súper buen músico y conoces y sí que no, y sería bueno inclusive que tú lo dirijas. Ah, le digo, yo no tengo problema, la verdad sí me interesaría conversar. Estábamos todavía como la orquesta Los Láser. De hecho, en esa época, Los Láser hacíamos un grupo de música de show de rock latino. Nosotros tocábamos música de Maná, Enanos Verdes, Vilma Palma de Vampiros, toda esta música en show y nos iba súper bien. Éramos la sensación de las kermeses. Las kermeses, te iba a decir que en esta época, todo colegio. la época del colegio hacía kermés. Ahí, por ejemplo, éramos escenario siempre con Tercer Mundo, con tranzas, Audi, 70. Verde 70. Claro, Verde 70 ya fue un poquito Materia más nueva. Prima. Materia Prima con Cristian Valencia, claro. Cacería de Lagartos, con los Ferro, con el Hugo, el Fabio Ferro, grandes amigos también. Y andábamos en las kermeses y era una locura porque habían kermeses que no se hacían en la institución, sino por ejemplo en el Ágora de la Casa de la Cultura. Iban 4 o 5 colegios que se organizaban la kermés y era una locura, un show a lo bestia. Era súper chévere tocar en esas épocas ahí porque los jóvenes, tú sabes, la euforia y todo, ¿no? Entonces estábamos en esa línea, nosotros incluso en promoción, tocábamos en canales nacionales y todo. Y ahí me dice Pedro para conversar con Freddy, ¿no? Y nos reunimos una vez en el departamento de Freddy que tenía ahí, de donde es Global Sonido, más arribita era el departamento del que era bodega también. Sí, el sí, departamento, sí. Mientras se construía la casa en vez de los dormitorios era lleno de equipos ahí la bodega. Bueno, ahí pues nos sentamos a conversar con Freddy. Yo le hablé justamente del proyecto, de cómo yo lo manejaba ya por la experiencia que habíamos hablado de incursionar siempre con la tecnología, ¿no? Hacer cosas que diferentes. Venías trayendo que era novedoso, ¿no? Una batería acústica pero convertida en digital. Claro, o sea, vos la escuchabas afuera, era una locura y no había microfonía de ningún tipo, sino eran sensores, todo, que yo justamente lo armé con mis manos y mucho del equipo que y les cuento, y voy a ser un poco infidente, Cristian, porque yo me quedé un poco tarado, loco, porque en ese tiempo no es que había la tecnología, ahora se puede poner micrófono, o sea, tantas cosas. Lo hacías con los Motorolas. Sí, la verdad es que verás, habían unos sensores originales que eran carísimos, pero yo en mi época que estudié electrónica sabía de qué estaban compuestos, ¿no? Las pastillas, las membranas, digo yo, pero esto es algo similar a las pastillas de los Twitter Motorola. Lógicamente te funcionaba con cualquier pastilla, pero el Motorola tenía una mejor calidad. Exacto, la calidad del sensor era mucho mejor. Entonces, el conito que era del Twitter, yo le ponía para que sea el sensor. Entonces, el módulo, ese justamente modulaba. Entonces, con los parámetros adecuados, este te servía justamente como un sensor. Entonces, armé platos electrónicos, armé bombos, redolante, toda la batería era electrónica. Tú le veías, como dices, de frente y era una acústica. Una acústica, claro. Pero tenía su Pero módulo. no sabía micrófonos, no, ni los de los nada, over, nada. ni bombo, ni nada. Y sonaba espectacular. Pues, clarito, entonces, mucho mejor. Y entonces justamente era lo que yo hablaba con Freddy, porque me acuerdo que la semana después de que hablamos con Freddy,
había un grupo de La Tacunga que estaba vendiendo equipos, nos fuimos con él pues a ver allá de los 5 Haces creo que era, que vendían una batería electrónica y todo, pero era una batería netamente electrónica con sus hexágonos así medios Como raros. las de CPD. Una pendejadita así. Entonces digo, no, pues necesitamos algo más vistoso Y que para se vea escenario, cuerpo. tiene que ser claro, tiene que ser bueno. Ahí le propuse, le digo, Freddy, ¿sabes qué? Aquí tengo una lista de equipos. Me acuerdo claramente que le hice yo una lista. Yo lo que quiero recordar es que por primera vez trajimos el aparato que El trabaja. DM5 era en ese tiempo. Claro. Era el Alesis D4 el más conocido y mejor ahí, pero ese salió en el año 91. Hacia el 94, 95 salió la DM5 que era mucho mejor, mejores sonidos, más actualizada y tenía samplers. Y que la compra de ese equipo, les cuento, por la compra de ese producto que trajimos, luego nos convertimos en Ecuador en representantes de Alesis. De Alesis, claro, porque yo ya había sugerido traer los samplers de Akai y otros equipos más que compramos, pues en esa época, que incluso con Freddy que decía, él sabes que voy a armar el sonido también, entonces yo le decía, perfecto, vamos por la línea de Electro Voice, que es lo mejor. Entonces hablábamos con los Ulloa para que fabriquen las cajas Las de cajas Apogee, el modelo Apogee, que era súper bueno en su tiempo, era la sensación, ¿no? Porque veníamos de las Concert, que supuestamente era el mejor sonido Claro. en su tiempo, o los subbajos que habían, los Power, los Turbo. Decíamos, no, pues Meyer, el bajo Meyer es el más 850. el más pepa que hay, porque 2 parlantes de 18 en esa caja con madera de barco, puta, sonaba espectacular, un punch que con máximo 4, 2 por lado, sonabas en un coliseo. Entonces armamos ese equipo porque me acuerdo que ellos fabricaron las cajas y que, ¿te acuerdas? Rodrigo Olivo, en su tiempo, ¿no? Que era sonidista también de Reyes Band en alguna temporada, Y de luego los con Duques y trabajaba con Freddy. Y con él pues armábamos el resto del equipo, que armábamos hasta las cajas nos hacíamos nosotros. Mandaba a traer. Era una locura tener consola máquina en aquel entonces. Claro, una Mackie, las BLZ, que eran de la mejor serie de su época. Claro, las de 24, 32 o las de 24. 32, Claro, nosotros claro. pusimos, yo era el primero en la orquesta aquí. Creo que era una de las únicas que tenía una splittera con sonido interno. Porque lógico, era un sonido el que estaba afuera, pero era otro el que hacíamos adentro. Claro. Entonces todo era O cómodo. sea, con 2 consolas, que decir, ¿no? Dos Para la gente que nos consolas. está mirando, 2 consolas. Una de monitores que se la utiliza, ahora ya es normal, que haya Ahora es regla. sonidista de monitoreo en escenario y el sonidista de PA al Pero frente. eso solo se hacía en su época, en Claro. los internacionales. Claro, acá no había. No, Estamos aquí hablando del nadie. año 99. 90, sí, nadie lo hacía, nadie. Porque el primer disco que se grabó con Batalla fue en el 98. Y nosotros salimos ya como orquesta ya por el 2001. Oye, era una cosa loca porque ya, al ver este proyecto, te encarga también de que comiences a ver músicos, de que veas Todo. cantantes, y venían unos cantantes guapísimos, altísimos, de ojos verdes, blancos, rubios, parecían Gringolandia, y no pegaban, y llega un negrito, patucho, y nosotros arriba en Global Sonido en el escenario, en las oficinas, Claro. nos quedábamos locos de ver el timbre de voz, la pegada que tenía de voz. Y me acuerdo Teresa Cueva, debes acordarte tú de Teresa Claro, por Cueva, supuesto. de Mari, la ex Mari, esposa claro. de Mari Freddy Boquitas Godoy. le decíamos a Mari Mesa. Claro, y se bajan, pero embaladas de escuchar quién está cantando tan espectacular. Claro. Y después casi cae patas como Condorito para atrás. Viéndolo. Viendo a Marcelo Chávez. Y decían, ¿y ahora qué hacemos? Es que los Duques tienen esos cantantes que son así. Ah, y ahí me acuerdo tú que decías, a ver, ¿quieren caritas? Yo le decía, ¿quieren un grupo de modelos o una orquesta de adeveras? Porque esa fue Claro. la propuesta. Yo sí le decía, porque lógico, yo mismo le decía, no, mira, los artistas buenos somos feos y los artistas malos o aficionados o que no saben nada son modelos. Entonces, lógico, ahí podíamos ver que otra caída de patas era cuando venían todos los hermanos Bejarano. Me recuerdo, grandes amigos también, Darwin, Manolo, Víctor y el otro pelado, Dani. Dani. Sí, Dani, El último. Manolo, Víctor y Dani, sí. Los 4 Bejarano vinieron, por supuesto, a hacer la audición. Ellos tenían su orquesta, la Onda Manía, Joven. la Oso Manía le decíamos nosotros, la Juventud era latina, algo así. Onda Joven. Onda Joven, ya. Ellos tocaban con su orquesta de familia. Pero qué pianista que era Darwin. Darwin O sea, era es un un monstruo. gran músico, ¿no? Es porque no se ha muerto. Es un gran músico. Y Manolo, bueno, era aficionado al bajo realmente. Era aficionado y él lo sabe. Entonces yo me acuerdo que, ya le digo al Freddy, trate un bajo de 5 cuerdas por lo menos. Y eso por no traer uno de 6 para no gastar más. Entonces me acuerdo Manolo fue la primera vez en su vida que tocaba un bajo de 5 cuerdas. Y claro, yo le decía, a ver, toca así, haz los slaps y esto. Y el man, sí, ¿qué es eso? Oye, y el tecladista antes de Miguel Ángel,
el cubano. Ah, no, pues Luis, claro, ese Miguel, Luis Miguel era, qué bestia ese cubano, Dios mío, no, esas anécdotas son bien locas, pero eso ni para contar No se puede en un contar podcast. acá. Era una cosa de locos. Pero era un gran músico. Y teníamos, antes de los Bejarano, el Bejarano en que te ayudaba en Percusión menor. era el gato, claro. El gato que siempre Alex. siempre se equivocaba de uniforme. Sí, el Alex era el Decía nombre, Alex uniforme- Orellana. Decía uniforme azul. Y él venía iba con blanco. ¡No miento! Era la cosa. Oye, llegas, los temas se escogen bien, Sí, se hace una sí, buena sí, producción sí, con sí. el maestro Carlos Gallegos. Hicimos con el Carlos en Atuntaqui. Y resulta que Maldito Corazón también había estado, lo vamos a decir ahora, Jaime Enrique también haciéndole a Pero la él par. sacó después. Claro. Él sacó mucho A la después. pero a la par estaba por ahí, algo así era. Pero total es que la producción de Bataola sale, se dispara Una y locura. comienzan ustedes con unas giras Una increíbles. locura. Es que mira, fue tan metódico lo que tú decías, los detalles, ¿no? Los detalles. Era tan metódico todo porque él decía, mira, Freddy, esto tiene que ser así, 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 así. Así, porque si te sales así, nos fregamos. En equipos tiene que ser esto. En manejo del grupo tiene que ser esto otro. Como yo era el director musical de la orquesta y Freddy era el director general, entonces teníamos que estar trabajando de la mano. Entonces yo incluso puse normas internas, ¿no? Que casi a nunca a nadie le gustó. Y obviamente el régimen de ensayos era fuerte porque había que preparar la orquesta que nosotros queríamos mostrar y que empezamos desde cero, digamos así, a toparnos con las mejores orquestas de su época, o sea, con orquestas de nombre, Mano en a ferias, manos. mano a mano en ferias, en donde, wow, todos decían, oye, esa orquesta suena espectacular y no teníamos pitos, éramos solo con sintetizadores, ojo. Que mucha gente pensaba que estaban secuenciando. Por eso era que decía que no tocamos. Claro. Entonces yo, obviamente, de estrategia le decía a Darwin y en su época también, porque un gran pianista, buen músico y también buen cantante, que ahora es muy conocido, Miguel Ángel, el hijo del Tito Sangucho, que en esa época también entró justo porque le votamos al pianista que ya nos colmó la cubano. paciencia, Cubano. que venía tarde a los ensayos, que ni saludaba, otras cosas que como digo no se pueden comentar aquí. Entonces dijimos, no, hay que prescindir, es una mala energía. Y también inclusive, hace o sea, por lo que se le compra 2 canciones en el primer... compramos 2 temas, claro, al dos Tito. temas a Tito para que entre en el primer volumen. Falso Amor era uno de los temas. Y recuerdo yo que yo fui a un viaje a Perú y vengo trayendo el Maldito Corazón de Ráfaga. Claro. Y, más, y nos nace también hacer Armonía el mosaico, 10. Sí, y nos nace también hacer el mosaico de Ah, Medardo. claro, yo propongo hacer la música justamente de Realpe, pues Claro. el mosaico mala. Mal. Y entonces nos sentamos y me dice, a ver, tú como DJ, y a ti ya el que seas integrante o el que seas parte de Bataola ya no era, y ahora es el director general, Claro. producción general Así de es. Bataola, porque ya te encargaste inclusive hasta de hacer las fotografías del disco. Del disco. Claro. Y yo digo, ¿cómo diablos se le ocurre a este loco ir a tomarse una foto en la parada del trole? Y creo que era la parada del Consejo Provincial, ¿no? Una parada del troll era claro. Y Pero te sale, cuento que y sale tan bien la foto que... una foto espectacular, o sea, de las fotos que se veían con un aire internacional. Claro. Porque tú veías fotógrafos aquí que no le Que manejaban se paraban en tanto. el parque. Sí, salía en el perro en atrás. el monumento. Y... Salía el señor de la basura atrás viendo la cámara. Claro. No, esto decíamos, hay que hacer una foto sugestiva, algo que mande más de juventud, algo que sea más de juventud, viendo cosas que pasan en Chile. Y en la ropa Argentina. igual, que el típico, la típica Nada de orquesta era ternos, terno y nada. corbata y Vamos. zapatos lustraditos. No, Pantalones vamos de con cuerina, camisas transparentes. Los zapatos de los Kiss. Exacto, las plataformas, porque eso era algo que venía de moda nuevamente. Imagínate el impacto que causábamos nosotros en los shows. Cuando armamos, me acuerdo, este show de los encapuchados, ¿recuerdas? Claro, como los a ver qué te digo, como los del monasterio de San Francisco. Exacto. O sea, salía Es que así, mira, llegó y había la introducción que entrabas tú con los Mayonesa. artistas, y era cerrado todo con cortinas. Mayonesa y se iba era el abriendo. primer tema que metíamos en show, porque nosotros hacíamos rock latino, hacíamos vallenato, hacíamos cumbia, merengue, salsa. Que las otras orquestas Nadie tocaba eso. se volvían locos porque decían, no, es que eso ya no es orquesta. Exacto, ¿esto qué mismo es? Sí, te tiraban el fake. Exacto, y alguna vez justo en una entrevista así, me acuerdo, creo que fue en Guayaquil, que decían, bueno, y si no tienen una identidad musical, no hacen balada, no hacen merengue, hacen todo eso, entonces, ¿qué es esto? Esto es una bataola. De eso se trata el nombre, la mezcla de las edades, le digo, desde el dueño de la orquesta, que es cantante, y desde el joven de acá y el mayor de acá y todos los demás, es una amalgama de gente profesional con experiencia, a sus edades ya tienen experiencia en pararse en escenarios internacionales, entonces de eso se trata. Entonces, ahí fue cuando empezamos a meterle un poco más, como te digo, a esta onda de show. Porque claro, veías que venían acá buenos grupos internacionales, ¿no? Y hacían unos shows tenaces. Y decíamos, ¿por qué no hacemos esto? Justo estaba de moda la canción Mayonesa del grupo Chocolate de Argentina.
Entonces decía, saquemos ese tema para entrar. Y te cuento que mucha gente pensaba que la canción era nuestra. Claro. Todos Sí, decían, sí. wow, esa canción que ha sacado Bataola, espectacular. Porque se le dio más fama con Bataola que con el mismo propio, ¿cómo es? Azules. No, Chocolates del grupo de Chocolates, Argentina. Estoy Sí. un poco equivocado. Oye, con Bataola es una cosa loquísima, le subes, grabas el segundo CD, porque ahí no se grababa canciones, No. se grababa CDs, una producción completa. Viene Corazón ya no sufras más. Gran tema también. Se largan, perdón la expresión, pero se largan a hacer A los España. videos. Primero, pues ahí se van al al páramo. Cotopaxi, y también hacen el otro video en cambio en las playas, las donde playas. casi se nos ahoga Javier Vega. Es que esos eran los contrastes de esa época, porque inclusive, claro, como fue gran éxito el Maldito Corazón, había que buscar algo que vaya de la mano. Decíamos, algo de corazón mismo tiene que ser para que nos asocien. Había un corazón de madera ¿Te acuerdas que quería poner de Riobamba? corazón número 2 en el Ajá. volumen Freddy Godoy? Pues corazón no sufras más. No, Y- no, y no. yo tengo la fortuna de que siempre se consultó conmigo. Hemos tenido una gran amistad, Cristian, que contigo también de una u otra manera. La humilde opinión de uno también le pedías, no, vamos a esto. Y de ahí viene la gira a España. Ahí fue la gira a España, claro. Es que como te digo que sacamos el jugo al Maldito Corazón, que luego se lo hizo a Balada inclusive, para tratar de sacarle un poquito más. Y te cuento que dejándose cosas y por comentarios incluso que hemos puesto a veces en las mismas redes, justo con Robin Novoa, que era también parte del grupo, que tuvo un hijo con Lila Flores y que andaba manejándola a ella en Guayaquil. Con ellos conversando, ¿no? Decíamos, el único éxito realmente que ha tenido Bataola y que sigue viviendo de él es el Maldito Corazón. Y No hay más. atrás, corazón no sufras más. Ese fue un aire de respiro del segundo disco, que realmente, temazo, ¿para qué? Pucha, temazo, es un temazo, es una linda Pero ahora, canción. por ejemplo, tú Pero en no tu sale calidad, mucho. en tu calidad de director musical y sabiendo el vozarón y el nivel de voz que tenía Marcelo, Chávez, claro. ¿cómo te arriesgas o cómo es que dices, a ver, no, pero el mosaico Mala, Fabián, o, pues. o el mosaico Cariñito Mío, Sánchez. vamos, Fabián Sánchez, Ah. ¿por qué le clavo a Fabián Sánchez y no le dijo a Cate Marcelo Chávez? Es que tú escuchas la diferencia de los discos. Un disco más, digamos, al sabor argentino y el otro es más tropical. El otro, Más andino. básicamente, el otro estamos hablando de compositores nacionales, porque Hugo Realpe y en ese tiempo la orquesta de los Realpe pues era ya la más conocida. De hecho, el mejor compositor que tiene la chicha en el Ecuador era justamente Ricardo Realpe, el hermano de Hugo Realpe, quien cantaba la canción en esa época, el Mal, apártate de mí. Entonces, Fabián siempre ha tenido ese swing bastante tropical. Y obviamente Marcelo siempre ha tenido un swing más juvenil, más un estilo pop. Entonces, obvio, el Maldito Corazón, si tú le escuchas en arreglos que justo hacíamos con Carlos Gallegos, decíamos, no, es que esta canción no le vamos a meter como las típicas chichas, que es solo percusión y nada más. No, a este tenemos que meterle un poco de guitarra acústica, metámosle un poco de strings. ¿Tú te quedaste hasta la época que Maldito Corazón se lo hizo pop? Estuve en los primeros, digamos, bocetos que se armó, porque justamente era para tratar de sacar el grupo vocal nada más nuevamente de Bataola, que es lo que fue a España. Fue Fabián, fue Marcelo, fue Freddy, fue Alejandro. Era solo la delantera nada más del Y que Bataola. por cierto, a ustedes amigos que están a través de Mágica TV, les cuento que en octubre viene Luis Carlos, se me fue el apellido, pero Luis Carlos, que era la persona que les llevaba a ustedes y es un gran locutor allá en Radio Canela, Así de allá es. de España. Oye, tu transición en Bataola la pasas genial, espectacular, y boom, se da el de ingresar a la cadena radial América, que estaba, ¿no?, ahí luchando, Justo de la mano. peleando, estaba tratando de ser entre las mejores de la capital. Llegas tú, vas a la producción, trabajas en conjunto con el Pelado y les ponen en primer lugar. Sabes que en esa época fue una locura porque estamos hablando de que las entrevistas que manejábamos de Bataola y todo era la promoción del disco, ¿no? Y en esa ocasión justo había una idea de hacer un concurso de cantantes en esta estación radial, que era el Rey del Anonimato. Y veníamos de la mano con la idea y el boom que se dio de los DJs, porque eso manejamos años atrás con Byron Faikán, que era el productor que pasó en algunas radios y él hacía el Mucho Mix, ¿recuerdas, no? Duende Mix. Duende Mix, perdón, porque Mucho Mix lo hacían en Francisco Estéreo, creo. Bueno, resulta que el Duende Mix tuvo bastante acogida, bastante fuerza, y justo ahí es cuando nacieron los grupos de Tecnocumbia, pues porque Byron era manager de Jaime Enrique Aymara, me parece, en su tiempo, que hacía sonar en las radios. ¿Cómo es latino? Claro, Orgullo Latino, Orgullo era el Latino. grupo de él. Pero claro, empezó el boom de los grupos de Tecnocumbia. Entonces, hacia esa época que ya estábamos justo promocionando el disco con Bataola, surge esta entrevista de Radio América, una conversación con el productor, dueño de la radio,
y obviamente sabiendo un poco las cosas que uno sabe buenas en el sentido de sonido y muchas cosas, pues empezamos a trabajar también en un proyecto ahí. Y obvio, como yo ya venía como DJ también medio retro, porque manejaba acetato y toda la cosa, entonces con Mixman, que es de Cayambe, con ese tiempo César, que es conocido como Henry el Bacán Bacán, entonces con ellos decíamos, no, pues hagamos el tema de los concursos, de los DJs y todo, y fue un boom, pero tenaz, porque El primer Full Mix, claro. la radio de aquí subió acá, o sea, se impuso de todas las radios que habían en Quito, era la mejor. Y ahí justo íbamos de la mano con la promoción que hacíamos con Bataola. Si bien lo dices tú, había concursos en Radiovisión, el Duende Mix, el Mucho Mix, pero no fue con esa energía, con ese pegue, con ese boom que se lo hizo a través de América Estéreo, de hacer el primer Full Mix, que llenó el Ágora de la Casa de la Cultura a full, y afuera se quedó otra cantidad similar. Si no era reventaron. Mayor. Claro. Ese fue la primera vez que, digamos, reventaron el Ágora de la Casa de la Cultura, literal. Porque rompieron las puertas, la gente se subía en los muros. ¿Recuerdas tú ver todo alrededor del techo del Ágora lleno de gente colgada ahí? Solo veías los pies nomás moviendo. No me acuerdo si tú estabas a cargo de la consola de sonido o estaba Sí, Rodrigo Olivo. Estaba con la consola también yo, porque un día antes que hicimos lo que es la instalación y el día de las pruebas de sonido y todo, teníamos pues la Medusa, ¿recuerdas? Con la consola pusimos en la mitad del auditorio y teníamos el camino para llegar allá. Entonces teníamos los DJs en escenario, los grupos y todo, pero teníamos la consola de sonido de ley acá porque había que controlar todo esto, porque inclusive transmitíamos hacia la radio, pues vía RPT, me acuerdo. Salíamos con transmisiones esporádicas, porque el Ágora al principio decíamos, chuta, no va a haber gente. Que ya llegaba la hora más o menos del evento y casi no había gente adentro. Pero hacia lo que ya íbamos a empezar el concurso, empezaron a llegar como manada la gente de los barrios con sus carteles y su vaina, se recontra llenó. Tal es así que me parece que hubo hasta sobreventa, porque en la parte de las puertas, a pesar de que se cerraron, la gente las tumbó, rompieron las puertas. Eso la radio tocó pagar después, pues. Entonces, literal, reventamos el Ágora de la Casa de la Cultura. Fue un showzazo, tanto lo de los DJs como lo de las orquestas que lanzamos ahí y toda la promoción. Y de ahí yo empecé ya a trabajar en la parte operativa de la radio. Entonces yo empecé ya a trabajar en la parte de producción. Claro que años atrás veníamos trabajando en algo similar, ¿no? Porque la manejábamos junto a, ¿te acuerdas de Lobo? Fernando Herrera, claro. La bendita. Con él hacíamos avances para la radio anteriormente, hacíamos jingles musicales, grabamos discos con Byron Faikán. Él era productor de Industrias Famoso, de la disquera, que luego era filial de Codiscos de Colombia. Entonces esos fueron los últimos discos que se grabaron acá. Y con ellos pues empezamos a hacer ya esta producción de la radio y empecé yo básicamente ya a incursionar en este mundo de la producción directamente en la radio, ya adentro, ¿no? ¿Qué tiempo estuviste en América Estéreo? En América estuve prácticamente 18 años activamente. Un año más después y ya. Pero paralelamente, cuando estás en América Estéreo, decides ya cambiar y formar tu propia agrupación, La Trilogía. Así es. Y con La Trilogía viene este boom de la música a nivel mundial, más que todo en Latinoamérica, pienso yo, del urbano, del reggaetón, de todo este swing y de house merengue, y tú decides y cambias y transformas. Y otra vez, viene la locura de Cristian Ceballos de transformar primero la presencia con ternos blancos, con sombreros, o ternos negros con corbata blanca, y darle una imagen espectacular de show a esta música. Sí, la verdad es que en esta época que tú mencionas era, digamos, el boom del género urbano. Empezaba recién a sonar full el género urbano, porque era, digamos, los éxitos en ese tiempo, Tego Calderón, Don Omar, era el boom, digamos así. Y yo dejaba ya el proyecto con Bataola, porque básicamente nos habíamos propuesto, ¿no? Un contrato por año y depende de cómo vayan las cosas, 30 días antes renovamos y todo. Pero ya en esa época justamente se puso el tema de que querían ya hacerlo orquesta de baile, ya no grupo show. Entonces yo decía, no, que yo como que para ese proyecto no estoy, porque una semana después de que yo me salí, o 15 días después, fueron ya al 10 sobre 10, me parece, al Coliseo César Hidalgo. Y ya se volvió orquesta de baile, ya era un grupo que tocaba 4 o 5 horas como todas las orquestas, entonces se cambió el proyecto. Como digo, respeto mucho los lineamientos y la situación en ese tiempo que se manejó en la forma, digamos, ejecutiva, y pues entró a otro proyecto. Como que ya quería más bailes sociales, sí. De matrimonios. Estaban ya un poco también, creo, cansados un poco de la fama, porque era una locura. Y lógicamente yo emprendí otro proyecto, y yo podría decirte que de los 2 proyectos más sobresalientes de mi vida artística, obviamente fueron Bataola y La Trilogía, porque con La Trilogía
ya empezamos vuelta en otro campo, el campo urbano. Ya nada de orquesta, nada de músicos, nada de cantantes. Pero con la misma energía de show, con la misma energía de dar entretenimiento al público y que, espectáculo. Y que el público sea interactivo con los artistas arriba y todo. Espectáculo, eso era lo que hacíamos nosotros, que le metíamos shows con pirotecnia, efectos especiales. Justo había el boom, me acuerdo yo, verás, en el año 87, 88, en el grupo que te digo de mi abuelo, implementamos esto de los trajes blancos con los sombreros de paja toquilla, que era súper elegante. Y hacia el año 94 o 95 es que salió un grupo de Puerto Rico llamado El Fulanito, que tenía esa misma fisonomía. Cuando nosotros adoptamos esa idea de traje, era por lo que ya hicimos en épocas antiguas con mi abuelo, más no copiábamos al Fulanito. No, pues, y tu abuelo debe haber visto, tal vez, yo que sé, no sé, pues, de la película, muchas historias salseras, porque eso le identificaba más al salsero en los años 80, ¿no? Exactamente. Pedro Navaja, se me ocurre. Pedro Navaja era, digamos, el tema incluso como de película. O el mismo Tintán. Porque venía de Panamá ese atuendo. Claro. Entonces resulta que nosotros cogimos, como te digo, esa idea de lo que hacíamos en esa época, que teníamos esos trajes blancos con el sombrero de paja toquilla. Digo yo, ok, voy a hacer algo siempre diferente. Porque el típico reggaetonero va con sus camisas largas, su pantalón al suelo, unos zapatillotas, hay una gorra, y todo el mundo dice, escondan las carteras que llegaron los reggaetoneros. Entonces digo, no, lo mío es un proyecto musical, porque nosotros íbamos a cantar, no estamos ahí balbuceando, no somos raperos, somos cantantes. Y vamos a cantar a voces y con arreglos musicales. Y eso iba, con una producción musical que era bastante bonita. Ya. Entonces, ahí nosotros logramos hacer esta situación del grupo La Trilogía con 3 cantantes. El nombre de La Trilogía justamente por eso, ¿no? Porque siempre decían, no, pues tendría que ser solo trilogía. Digo, no, esto es una trilogía. Y al decir que es una trilogía, entonces es La Trilogía. Es la trilogía de los cantantes y nosotros empezamos con un rapero y 2 cantantes. Entonces cantábamos a voces, hacíamos voces, primera, segunda, contralto, coro, yo hacía de todas las voces en show. Y había uno que era el rapero, ¿no? El que le metía toda esa parte de lo que en Puerto Rico se conoce como el chanteo, que se lo dice. Entonces ahí nació, digamos, ya esta locura de empezar los shows internacionales, porque gracias a Dios tuvimos esta oportunidad de compartir escenario. Nosotros abrimos como primera vez el grupo La Trilogía. Nos lanzamos en Cuenca, en el Coliseo de Cuenca, con Don Omar. Don Omar y Trébol Clan. Que era la expresión los máxima de la música de aquel entonces. Era Don Omar el artista más famoso del mundo. Y no solamente ahí, porque ustedes abren muchísimo aquí en el Coliseo Rumiñahui, en Quito, te das la vuelta al país, te encontré varias veces, no varias veces, no, alguna vez te encontré en Galápagos, y en lugares donde uno nunca pensaría, pero wow, o sea, tú vas a la costa y veías unas pancartas gigantes, la trilogía del Ecuador, ni siquiera la trilogía de Quito o la trilogía de tal parte, y llenaban bastante, y no solamente iban a eventos populares de orden masivo, sino también elecciones de reina, ferias, y la trilogía llenaba estos espacios dentro de la música, donde que tal vez la gente diga, es que al reggaetonero le ven así, pero no, te querían ahí. De una elección de reina, tenerle a un grupo de reggaetoneros es una cosa de locos, claro. ¿No te la ganaste? Y es que era un contraste, como te digo, brutal, o sea, era lo blanco y lo negro. Porque cuando nosotros ganamos el primer premio, me acuerdo de mis bandas nacionales, nosotros llegamos a recibir el premio en el Salón de la Ciudad de Quito, en el municipio, y llegamos en una limusina blanca, lo bestia, y todos vestidos blanco, con Pedro Navaja, como tú dices, ¿no? Bien elegantes, súper perfumados, enjollados y de todo. O sea, era una locura, o sea, nada que ver con los artistas, ni siquiera internacionales. Porque cuando Daddy Yankee vino acá en el año 2006, al Coliseo Rumiñahui, que lo trajimos justamente con la radio y con el Andrés Valencia de socio también en esa época, él vino con terno blanco, camisa negra y todos sus bling blings y todo a hacer el show. Parecido a lo que nosotros usábamos. Ya estaba haciendo acá. Claro, ya se veía más o menos cuál es la tendencia, porque aquí los concursos que hacíamos inclusive, porque no concursos de aficionado, sino de merecimiento, porque hubo el concurso grande que ganamos y fuimos a Punta del Este, a Uruguay, representando al Ecuador en el género urbano. Entonces, claro, nosotros llegábamos a las premiaciones, decían, wow, estos manes son internacionales, toda la gente afuera ni siquiera sabía quiénes éramos, porque empezábamos en esa época como La Trilogía. Pero solo de vernos, en la pinta que teníamos y todo, nos aplaudían mientras caminábamos en la calle. O sea, fue el primer disco, me acuerdo, que yo grabé, Los Padrinos del Reggaetón. Le titulé así justamente por el atuendo que usábamos y todo, el respeto que le teníamos justamente al escenario.
Y ahí regrabé el éxito de Rudy Pérez, Buscando tus besos, en un estilo moderno y toda la cosa, muy chévere. Y fue una locura, pegó bastante porque la gente pedía a la radio ese tema. Era el tema bandera con el que ganamos el premio en el año 2008, el 2007 era. En el 2007 ganamos como la banda proyección, ¿no? De la época. Luego fue ya la época de la banda permanencia, porque ya estábamos como 5 años y veníamos cada año recibiendo una estatuilla en mis bandas nacionales. Y siempre, después de los ternos blancos eran los ternos negros a rayas y las bailarinas súper chévere en el estilo antiguo. Mira, nosotros manejamos el estilo justo del Al Capone. Claro, tipo 40, te iba a decir, años 40. A las chicas les vestíamos igual con sus sombreritos, con sus accesorios, ¿no? Bueno, siempre innovando, ¿no? Y bailaban y cambiando todo el estilo. Oye, ¿y dónde nace Rayomán? Bueno, Rayomán viene el nombre como apodo, digamos, ¿no? Justamente yo lo metí Bueno, más que un apodo, un seudónimo musical. El seudónimo viene, como quien dice, en la época ya de la trilogía. ¿Por qué razón? Porque todo artista urbano siempre mantenía un ID. Por ejemplo, Ramón Ayala o Raymond Ayala es Daddy Yankee. William Omar Landrón es Don Omar. Y así todos los artistas que nunca ninguno se presenta con su nombre propio, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cuál sería mi ID? A mí me decían Rayomán cuando yo trabajaba en una fábrica de telas, de textiles, hace muchos años, tenía 17, 18 años, entré a trabajar como asistente de la parte técnica en el área de motores de hilaje y toda la cosa. Mi función era verificar que todos los motores estén siempre funcionando y si alguna vez le falta tal vez un fusible o alguna pendejada, cambiar, ¿no? Darle un cierto mantenimiento, en aceitar un poco los rodillos, cosas así. Entonces, bueno, resulta que una vez se fue toda un ala de motores, se fue el voltaje, dejaron de funcionar como 8 motores trifásicos, funcionaban todos a 220. Y resulta que fue una sobrecarga y el fusible del tablero en la entrada se fue. Bueno, resulta que me llaman a mí, como no estaba el técnico matriz, digamos así, ¿no? Entonces me dicen, ¿sabe qué? No funciona esta ala de motores, por favor, denos revisando. Entonces, como yo era el asistente, tenía que hacerlo. Entonces me voy al tablero afuera y veo que uno de los fusibles, que son como un tubo afuera, estaba chispado, ¿no? O sea, estaba como una chispa ahí que se había roto. Bueno, resulta que agarro yo el fusible de repuesto y tú sabes, ¿no? Uno joven, perdón la expresión como se dice, pendejo, porque uno no le cabe más decir que soy pendejo. Entonces resulta que cojo yo el fusible y voy y le pongo en el panel, pero antes de esto ya había yo solicitado a uno de los que estaban en el área que apaguen bien todos los motores. Resulta que han dejado 2 motores con las clavijas encendidas y 6 apagados. Y como son motores grandes, claro, al tú conectar genera chispazo, 220. Entonces yo agarro y sin guantes, sin nada, voy y meto el tubo del fusible. Puta, y salta una chispa que me quemó el brazo. Y salta una chispa, un rayo, yo me quedé ciego porque fue una luz brutal. Y me acuerdo que me caí por ahí porque el chispazo, la fuerza es grande. Y por suerte te botó y no te atrapó. Claro, con corriente alterna. Y resulta que en ese momento me llevaron a la enfermería y bueno, de todo, ¿no? Y de ahí los panas de ahí mismo decían, oye, viene el man del rayo, me decía, porque ellos dicen, pucha, se salió un rayo al techo, dice, pero tenaz. Y empezó a quemarse, pues, ¿no ves que arriba de la fábrica de tela se sabía hacer un montón de pelucitas? O sea, iba a pasar como en la Factory Discoteca. Como motas de pelusa. Claro. Y de ese rayo que cayó fuerte arriba, empezó a quemarse, pues. Y ahí habían sacado unos extinguidores inmensotes. Entonces de ahí ya me empezaron a molestar todos. Me decían, ahí viene el hombre rayo, me decían primero. El hombre rayo. Entonces decía, hombre rayo, Rayomán, ¿no? Es el ID que ¿Por puede qué te hacía quedar. la pregunta de esto? Porque Rayomán, ya como Rayomán propiamente, hace unos proyectos muy interesantes. Primero lo hiciste en FM, que es El Terror Llama a Tus Puertas. Exactamente. Y ahora lo manejas bastante bien en lo que es en redes, como estamos ahora, en redes acá, a través de TikTok, a través de Instagram, a través de YouTube. Y también tu empresa que es brindar servicios de una producción de eventos, tanto en el sonido como en la fotografía y en la filmación de los videos. Ya en la parte final, mi querido Cristian, cuéntanos un poco en qué está enfocado Rayomán o Cristian Ceballos en esta parte de tu vida. Bueno, hacia lo que fue el año 2016, exactamente, luego de haber incursionado en lo que fue la trilogía desde el año 2005 y haber compartido escenarios de los que me acuerdo y puedo mencionarte. Daddy Yankee, Don Omar, Ivy Queen, Tito el Bambino, Tego Calderón,
Wisin y Yandel, la gira. De hecho, nosotros fuimos y tengo hasta los videos ahí, como para algunos dirán. Las "No, dos giras, los vaqueros y o este los man se miente, extraterrestres". los extraterrestres. Nosotros fuimos el grupo Pepsi Ecuador. La distinción de grupo Pepsi Ecuador, en Ecuador hasta ahora no conozco a nadie, porque siempre ha sido Shakira, ha sido Wisin y Yandel y otros internacionales. De Ecuador, la verdad, no he conocido a nadie. Pecaría al decir que soy el único, tal vez, si no conozco del resto de trayectorias. Pero fuimos el único grupo Pepsi Ecuador presentado en la gira a los extraterrestres, Quito, Guayaquil, donde inclusive los mismos empresarios de Wisin nos reconocieron, ¿no? Nos dijeron, ah, chévere, porque imagínate que a todos los artistas abridores, entre esos Johnny Lexus, me acuerdo que estuvo Andrea Bucaram, a todos, por fuera de los camerinos, los sacaron. Sí, nosotros elegantísimos ahí, imagínate, los capos. Y a nosotros nos pusieron hacia acá y nos metieron al camerino de Wisin y Yandel, porque se dan una estampida de gente ese rato ahí, como ya estaban los abridores, nosotros íbamos antes de Wisin y Yandel. Cantábamos inclusive porque hacíamos un intro de Pepsi, que formaban con las bolas de color, con dos proyectores, formaban la bomba blanca y la bola azul. Azul. Y lanzaban todo el confeti de colores de Pepsi mientras nosotros cantábamos. Y cantábamos nosotros a un jingle que le hicimos, ¿no? Que decíamos, go Pepsi, go Pepsi. Y justo ese rato nosotros decíamos, y con ustedes los extraterrestres, y anunciábamos ya Wisin y Yandel. Entonces, ese fue uno de los shows en Quito y Guayaquil espectaculares, con todos los efectos especiales. Luego hicimos las giras. En esa época, la primera gira que se hizo con Aventura, todavía como Grupo Aventura. Y luego ya la gira de despedida, que despedimos en Guayaquil, en el Estadio Modelo. El último show casi que dio prácticamente el The Last, fue el último show como Aventura, ya se abría el Grupo Aventura. Incursionamos un poco más con los géneros de bachata inclusive, y el último show que hicimos fue un 16 de septiembre, creo que fue, del año 2016 como la trilogía. El día que cerré el grupo y que dije gracias hasta aquí, como Cerati, gracias total, fue con Daddy Yankee en el Bicentenario. El último show que hice yo como la trilogía. En donde dije, bueno, ok, llegamos hasta aquí porque ya ha pasado tiempo, ya han pasado varios integrantes, justo los dos cantantes que tenía en esa época de mi grupo se iban ya a vivir en los Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, que ya hasta aquí llegamos. O sea, ya no hay que forzar al destino porque ya más, o sea, solo no puedo tampoco. Claro. Y ya hemos tenido una trayectoria, ya hemos hecho nada, ok, hasta ahí. Me hice solista. Pero nunca tuve yo esa ambición, porque yo siempre he dicho que un solista no es tan bueno como lo que es un grupo, porque tienes varios músicos y más cosas que hacer antes que estar solito por ahí, tratando de inventar lo que ya está inventado. O sea, aquí ya la música, eran más músicos que civiles ya aquí, porque todo el mundo es artista ahora, o sea, todo el mundo agarra una guitarra, ya es cantante, se compra el DJ y la computadora, ya tengo estudio de grabación. Entonces dije, oh, esto ya está ahí. ¿O tienes seguidores en TikTok? Sí, medio trabajé un poco en la época, como nos topamos, sabes, en Galápagos, abriendo y haciendo jingles de campañas electorales y cosas. Y yo, como digo, pues cerré básicamente mi carrera musical, se puede decir de alguna manera, hacia el año 2020, justo en la pandemia. Porque todos los músicos quedamos prácticamente guardados. Claro. Orquestas, Sin trabajo, cantantes, productores, todo mundo a guardarse porque no hay que hacer. Entonces, hasta ahí dije yo, bueno, que yo ya he tenido, desde mis 8 años de edad hasta ahora, más de 35 años de carrera artística, con premios nacionales, internacionales, reconocido a nivel artístico y todo, o sea, creo que es bueno pararle ahí. Porque le he entrado, como se sabe, pues al tema del DJ, del cantante, del músico, del productor, del locutor, de todo en el campo del entretenimiento. Entonces, como que empecé otro giro de negocio en esa época, que fue justo el tema de la producción, porque como veníamos haciendo documentales, veníamos haciendo jingles, hacíamos comerciales de radio, televisión, entonces dije, voy a dedicarme un poco al contenido que manejé tantos años y fue exitazo, que era el tema de las investigaciones paranormales. Entonces seguí por ese lado, empecé a comprar equipo para hacer documentales, porque alquilar equipo era muy caro. Claro. Entonces ya para alquilar mejor compro. Entonces compré cámaras de fotos, cámaras de video, editores. Oye, y que esto. no hay miedo, no hay temor el estar en un cementerio, por ejemplo. Claro, por supuesto. Es que es como decirte que tú te encierres. Yo te he visto a ti metido en unas casas misteriosas, en unos lugares así inhóspitos. He visto unos reportajes así medios fuertes, ¿no? Y a veces uno piensa y dice, no tiene miedo a este loco. No, la verdad es que siempre va a haber miedo. ¿Por qué te digo? Porque el hecho de que tú seas un domador profesional importante y que tienes dominado a los leones, algún momento este animal salvaje te va a morder y te va a comer y quién sabe te va a matar. Eso es de ley. Entonces, en este campo de lo paranormal veníamos asimismo con una gran trayectoria, porque desde el año 1986 que murió mi tío,
Yo tenía episodios de que le veía a él, conversaba con él era el baterista de la orquesta. Después de eso incursioné yo en vez de él. Era como que el espíritu de él estaba en mí. Entonces empezó ese tema, ¿no? Empecé a indagar y a buscar y a crear, a investigar. Primero a ilustrarme, ¿no? A saber de qué se trata, qué estoy viviendo. O sea, parezco loco porque imagínate cómo voy a hablar con mi tío si ya está muerto. Pero yo tenía 8 años de edad. Entonces, explícame la verdad y la mentira en eso, o la realidad y la ficción. Entonces empecé a incursionar en eso. Eso fue un éxito tenaz, en la radio fue el boom de siempre. Ya tienes bastantes seguidores en TikTok. Sí, sí, gracias a Dios. Sabes que el TikTok yo le tuve como una red que no quería. Es más, nunca quise abrir un TikTok, no quise. Yo tenía Facebook con más de 100,000 seguidores todavía. Tengo el YouTube, tengo Instagram, pero no les muevo mucho. Y el TikTok nunca quise, verás. Y mi compañero Harold Hernández, que hace investigación conmigo, me dice, loco, ábrete un TikTok, esa pendejada es el éxito ahora. Digo, pero ¿el éxito de qué o para qué? Si solo veo gente desnuda, yo no voy a quitarme la ropa, le digo, en una red social. No, ñaño, dice, si esa pendejada es buena. Le abrí al TikTok, hermano, y a los 6 meses tenía como 10,000 seguidores. A los 6 meses. Al año ya pasamos de los 30, ahora hay como 40,000 seguidores. Entonces se ha vuelto una red muy buena en ese sentido porque es más mediática. Y ¿no? depende cómo lo manejes, porque si lo manejas como un medio informativo, va a pegar muy bien. Y la gente, Sí. la gente te va a seguir por ello, porque que estás dando una información en Más la que cual nada tú le manejé conoces profesionalmente siempre. Claro. Porque, por ejemplo, yo, la red de mi TikTok, por ejemplo, yo la hago para baile, para joda, para otra cosa, no. Pero tengo mi TikTok de Torcan, en cambio, donde yo vuelta, en cambio, expongo todos mis productos y que me va bastante bien en lo que lo diferente. Ahora, en lo tuyo, en lo que estás, ¿cómo te está yendo con la empresa de eventos? ¿Es satisfacer a la necesidad del cliente? Porque ya hemos conversado todo, que el músico, que el DJ, que todo siempre ha estado, que es el incumplido, el borracho, el sinvergüenza. Pero ahora también yo veo mucho de en Facebook, de tus fotografías, de tus trabajos que realizas, lo haces con bastante pulcritud, con seriedad Sí. y con puntualidad. Eso sí es una carta de presentación, digamos así, de alguna manera, de los Ceballos prácticamente, ¿no? Porque toda mi familia siempre hemos sido así, desde la música y todo lo que se haga hay que hacerlo bien o no hacerlo. Entonces sí, sabes que me dediqué, como te digo, a esto, como ya compré bastante equipo para hacer esta producción de los programas de terror, que incluso los llevamos a canales nacionales. Digo, ¿y qué hago yo con tanto equipo parqueado ahí todo el tiempo si solo se lo usa a veces entre semana, un lunes, martes, miércoles máximo? Y el resto de semana ahí el equipo parqueado. Digo, no, pues el fin de semana hay que hacer algo. Entonces me pongo el servicio de fotografía y video para eventos. Entonces empezamos a incursionar que en las bodas, los 15 años, de esto. Digo, pero si yo tengo más capacidad de esto, voy a tratar de generar un poco más en los eventos. Como en los lives que hicimos en 2020 por pandemia, quedamos todos aislados. Empezamos a hacer lives, transmisiones con artistas y empecé yo a comprar equipos, pues, ¿no? Entonces compraba un parlante por aquí, otro por allá, qué micrófonos, qué el inalámbrico, qué la consola, entonces empezaba a hacer más y más equipo, digo, ahora esto, ¿en qué más le podemos usar? De ley, en lo que sabemos, ¿no? Entonces hay que ofrecer esto también para las fiestas y hacer un complemento. Entonces hemos logrado, gracias a Dios, consolidar que la mayoría de fiestas se haga, manejo yo todo, la parte de maestro de ceremonia, DJ, fotografía, video con mi grupo de trabajo, entonces hacemos un trabajo global en el cual incluso al cliente le conviene más, porque si tú contratas por un lado un maestro de ceremonia, por otro lado el disco móvil, por otro lado la fotografía, el video, te sale carísimo. En cambio, cuando tú haces un paquete y eres dueño de todo el sistema, entonces puedes hacerle una rebaja de precios súper buena. A veces dicen, no, pero vos que tomas del mercado porque cobras muy barato. No es barato. Es el costo que merece porque yo estoy con una empresa completa. Exacto, es un costo global. No es lo mismo que yo contrate y compre cosas por afuera o subcontrate a que yo tenga todo la materia prima. Entonces ahí se puede trabajar. Es como cuando tú subcontratas a alguien, si él tiene que subcontratar a otros, te va a cobrar más. Te ubican en redes como Rayoman. Sí, básicamente de eso se trata. La empresa se llama Rayoman Producciones por el nombre artístico mío mismo que viene de ahí. Entonces yo monté un poco incluso el tema del estudio de grabación o un home studio ya en un cierto punto, porque ya no es conveniente tener un estudio de producción, no es negocio. Pero el home studio, que en este caso yo lo logré en mi casa, he grabado inclusive con buenos artistas, orquestas y todo, y les he llevado de la mano como el Rayoman Producciones. Así que ahora, si alguien quiere que se anime su fiesta, sonido, ves que hemos tenido que invertir bastante porque el mercado lo exige. No me gusta a mí el hecho de que llegues a la fiesta y digan, es una fiestita así nomás, 2 luces y ya. No, pongámosle 4 luces, una cámara de humo, pongámosle un buen sonido, hagámosle una bonita animación, porque lo poco que inviertes y uno que sabe en lo que se invierte, viene siendo pues para tener un recuerdo grato, ¿no?
Entonces digo, no, así invierta usted poco, tiene que ser algo espectacular, hay que hacerle sentir bien a la quinceañera, hay que dejarles espectacularmente bien a los novios, hay que hacerles sentir que esta es una fiesta única, porque es así, es la única vez que te casas, es el único 15 años que vas a tener. Y queda un bonito recuerdo. Y queda bonito. Y aparte, buscamos una forma también, Fabián, de inmortalizarnos, porque nosotros nos convertimos ya en algo inmortal en este momento. Quienes hemos hecho una grabación desde un disco, una producción, un video, y estamos ahora en los videos y fiestas de varias personas que ni me conocerán tal vez, otros por supuesto porque me conocen, me contratan. Tengo justo el 18 de octubre en Ambato, imagínate, yo no salgo normalmente de la ciudad, pero hay clientes específicos con los que me voy. Me llevan a Ambato a una boda, unos fans del programa Fans a Muerte que dicen, mire, cuando usted presente en mi boda, tiene que decir, soy Rayomán del terror llama a tu puerta. Y yo, o sea, todos fascinados, dice, porque aquí todos, mi mamá, mis hermanos, todos, dice. Es más, por eso venimos, cóbrenos lo que nos cobre, pero vamos a Ambato con todo. Quiero que usted esté con el disco móvil, con la fotografía, el video, que nos haga un espectáculo ese día como el que hemos visto que usted hace. Ñaño, querido, tú sabes, el espacio en los podcasts nos limita bastante. Contigo para conversar tendríamos que tener unos 3 podcasts seguidos. Pero ya en la parte final, 3 preguntitas rápidas, concisas. El Cristian Ceballos de hoy, el Rayomán de hoy, ¿qué le diría al Cristian Ceballos de 8 años? Bueno, te digo, podría decirle simplemente que siga viviendo intensamente como se debe y como se ha hecho. Obviamente tú sabes que siempre podrías tratar de arreglar algunos errores que vas cometiendo en el camino, que gracias a Dios no han sido mayúsculos, han sido cositas pequeñas que a veces pasan, pero siempre habría cosas que, digamos, recapacitar en un punto, ¿no? Pero yo creo que de hace 8 años acá, la cosa ha sido bastante pareja. Yo podría decirte que si tendría algo que no recriminar, sino aconsejar, sería el Cristian de hace 20 años o 25 años. Pero de 8 años de acá, gracias a Dios, se ha consolidado bien con mi familia, con mis hijos, mi empresa. Ahora ya propio decir, es bonito decir, es mi empresa, ¿no? No es que está trabajando para terceros. Entonces creo que se ha consolidado bien y el único consejo que yo diría es justamente seguir viviendo de la mejor manera, de la forma bien, sin hacer daño a nadie, si se puede ayudar, ayudar, pero siempre siendo transparente y siendo uno mismo, no dejando la humildad ni de ser lo que no eres. El mensaje para tu compañera de vida, para tu esposa que está contigo ahí metiendo las manos, la fuerza para que Rayomán Producciones siga adelante. A ella simplemente agradecerle, el agradecimiento nada más sería el mensaje, decirle gracias por ser una mujer luchadora, por ser una persona emprendedora, es admirable, ¿no? Ella tiene su trabajo, tiene todo lo suyo, lo ha hecho a pulso, me ha apoyado enormemente, yo creo que obviamente si no fuera por ella no seríamos la empresa tan fuerte que podríamos llegar a ser incluso después, porque siempre se han metido cosas que siempre tiene que haber un apoyo. Y el apoyo más importante tiene que ser tu media naranja, la persona que está al lado tuyo, porque si ella no te apoya, olvídate, no puedes llegar a nada. Así que el mensaje es gracias y vamos adelante. El último mensaje para la gente que contigo construyó esta historia musical tuya, para quienes de una u otra forma han sido tu lado positivo y para aquellos que también, ahora dicen el famoso hate, ¿no? Sí, que también sí te han metido el hate. El mensaje final, mi querido Cristian. Bueno, yo podría decirles a todos que Dios les bendiga, que les ayude a seguir adelante, que se cumplan sus metas, sus sueños. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde. Hay veces uno dice el tren pasa una sola vez, mentira, el tren sigue pasando como cuando llega el bus a la estación y vuelve a salir. Sigue saliendo, nunca es tarde. Hay personas, imagínate que a los 50 años han hecho un proyecto y han pegado recién. No vamos lejos. Una marca de pollo que te gusta comer bastante, empezó como a los 60 años a fabricarlo y ahora es uno de los más famosos del mundo y más productivos. Entonces nunca es tarde para volver a empezar o nunca es tarde para continuar a lograr tus sueños. Creo que si es que tú vives bien, si tú crees en Dios y haces las cosas de la forma correcta, sin dañar a nadie, eso se va a seguir retribuyendo y vas a seguir creciendo siempre. Y nunca dejen la humildad, eso es lo que más les podría decir a todos. Hay grandes colegas, amigos que lamentablemente a la vuelta de la esquina les ves tal vez un poquito más conocidos y ya no pisan en el suelo o ya no te conocen. Yo siempre les he dejado pasar de lado, pero siempre digo que Dios te bendiga. Es lo único que puedo decir porque cada uno sabrá lo que hace y lo que tiene les servirá a ustedes y no a nadie más. Así que por esto sigan su camino, sus sueños, sus metas y sean ustedes. Eso es importante. Nos despedimos, mi querido Cristian, de este podcast, que no sea el primero ni el último. Para mí siempre es agradable conversar contigo, charlar contigo y conocer un poquito más sobre el aspecto tanto
musical, en tu parte profesional, como también en lo personal, que eres un gran tipo. Muchísimas gracias, Fabián, a todos quienes hacen este gran programa, a quienes están atrás en la producción, un abrazo grande, un agradecimiento. Sigan adelante, esta es una iniciativa muy buena, vamos a recomendar inclusive a más personas a través de nuestras redes para que sigan llegando y esto siga siendo grande como tiene que ser. Y pues agradecerles mucho. Ya saben, me pueden encontrar en cualquier red social también como Rayoman, busquen Rayoman Producciones o Rayoman, nomás pones en el buscador de Google y aparece toda la historia y si quieren también nuestros servicios, pues estamos a la orden y cuando se requiera la presencia, aquí estaremos con gusto, por supuesto, para seguir compartiendo estos conocimientos y algunas anécdotas bonitas que hay también. Gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Fabián Torres, su anfitrión aquí en Mágica TV. Por supuesto, bajo la producción de Juma Cues, de nuestro director, el señor Juan Cuichán, les decimos muchísimas gracias por permitirnos estar a través de esta pantalla chica con ustedes e invitarles a una próxima edición de El Backstage. Conmigo, chao, chao, chaito, Ecuador y el planeta entero. ¿Sabías que estar conectado con la menor latencia mejora todo? Rindes al máximo en tu trabajo. Disfrutas de videos y llamadas sin cortes. Los niños juegan en tiempo real sin ese molesto lag. Subes y descargas tu contenido favorito en segundos. Tu vida mejora. Al ser más rápido, eres más productivo y puedes compartir más tiempo en familia. Así vivo con Fibra Max. Con mi increíble plan de 700 megas por solo 17,50 más impuestos mensuales. ¿Qué esperas para vivir esta experiencia? Fibra Max. Conectados a lo increíble.